Bueno, ¿qué tal? Bien. ¿Cómo ando? Pero yo no me mandó el mail para que lo agregue a la lista, ¿no? Puede ser. No, porque lo tenía, no me di cuenta, ya lo había puesto el link que me mandaron en favorito. Así que, Sí, claro, pero no se va a enterar de nada de lo que yo pongo en claro. bueno, ya le mando. Bien. Bueno, empezamos otra clase más, seguimos con la parte de IPv4. Eh, ya les comparto hago un mínimo repaso de 5 minutos y, y les comparto las transparencias. Antes que me olvide, la clase pasada alguien me observó ahí que había puesto una macadre que no estaban separadas de grupos de a dos. Eso depende mucho del fabricante. Por ejemplo, Cisco lo separa de grupo de a cuatro y no con 2 puntos, sino con puntos. Lo que, digamos, quiero llegar con esto es de que en el caso específico y particular de las macadres, no siempre están en la nomenclatura que nosotros hemos visto acá. Obviamente siempre son 48 bits, eso no puede cambiar, pero tienen distintas maneras de agrupar los hexadecimales. ¿Sí? Eso para que lo tengan en cuenta. Si en algún momento van a configurar algún otro equipo, pueden encontrarlo de otra manera, pueden encontrarlo no separado por 2 puntos, sino por puntos. De hecho, Cisco, que es uno de los fabricantes más importantes de equipos de comunicaciones, lo separa en grupos de A4 y por puntos. Eso lo pueden encontrar así, no es, digamos, no es que esté ni bien ni mal, ni de una manera ni de la otra. Bien. Ahí deberían estar viendo la presentación. Hasta lo que hemos visto ahora, hemos comenzado viendo la capa IP, la capa, digamos, la capa 3 del modelo OSI, uno de los protocolos que le da nombre a la suite de protocolos TCP/IP. Hemos visto hasta ahora cómo es la cabecera de IPv4, hemos visto cómo son las direcciones, cuáles son los distintos campos de esa cabecera. Hemos visto también que IPv4 es un paquete de tamaño variable, depende de la cantidad de datos que tiene entre tantos y tantos bytes ese paquete. En lo que respecta a la cabecera, hemos visto que cada dirección es una dirección de 32 bits, la dirección origen como la dirección destino. Hemos visto el protocolo RP para qué sirve, que es para hacer la relación entre una MAC address y una dirección IP en una determinada red. Les pedí que instalen GNS3, no sé si lo pudieron instalar, si lo pudieron ver. Sí, yo lo entré Lo instalaron. en Linux. No, ingeniero, le voy a ser sincero, la verdad que no, que estuve con los finales y me complicó. No le presté atención. Está bien. Lo único que estaba por ver, ¿por qué no puedo configurarlo en Switch? Sí. Bueno, ya voy a ver después por internet cómo se hace. Pero bueno, pude conectar una máquina. Bien, bueno, eso lo pueden ver con Emilce, sin problema. Lo pueden ver con ella si tienen algún inconveniente, algún problema. Va a ser importante, vuelvo a decirles, como ustedes están desde su casa y no tienen la posibilidad de acceder a los laboratorios, de que lo instalen, digamos. Le va a ser útil para entender la materia. Bueno, como les decía, hemos visto la cabecera IPv4, hemos visto el protocolo RP, hemos visto los distintos tipos de redes IP que hay, subdivididos en dos grupos, las redes que son ruteables y las redes que son privadas. ¿Sí? Hemos visto esos dos tipos de redes, y dentro de las que son ruteables y dentro de las que son privadas están divididos en clases, ¿sí? De acuerdo a la cantidad de bits que destinan al NetID y de bits que destinan al HostID. Después hemos visto lo que era la máscara de subred, que era una parte, digamos, complementaria, pero obligatoria de lo que es una dirección IP. O sea, toda dirección IP tiene una máscara de subred.
hemos visto las dos notaciones, la notación CIDR y la notación clásica de máscara de subred. Una que dice cuántos bits están encendidos en esa máscara y la otra no. Hemos visto cuál es la funcionalidad de la máscara de subred, que es dividir explícitamente el net ID y el host ID. Hemos visto la máscara de subred por defecto y hemos visto las máscaras de subredes custom, digamos, o sea, seteables y configurables por el usuario para implementar subnetting. ¿Sí? Eso es lo que hemos visto en la clase pasada. Hemos visto la clase de subnetting. Hasta ahí, todo lo que hemos visto. ¿Por qué hago este repaso rápido? Porque todo lo que hemos visto hasta este momento era entendiendo que, a diferencia de lo que es una MAC address, que es un dato que está relacionado con la capa 2 del modelo OSI, en el caso de Ethernet, y que viene preconfigurado por el fabricante, y de que hay, de alguna manera, que ya lo hemos visto en Teleinformática 1, el fabricante garantiza que esa MAC address es única. Entonces cuando nosotros enchufamos esa MAC address en un switch o un hub, nos garantizamos que ya comienza a funcionar eso, porque todos los ID de las distintas placas son únicos, ¿sí? En el caso de IP, no es así, porque IP es un protocolo que es configurable por el usuario. Hasta lo que hemos visto ahora era una configuración que se llama configuración estática o manual. O sea, el usuario va, accede a la parte de configuración de IP y configura la dirección IP de acuerdo al diseño de la red que ustedes han planteado, ¿sí? Equipos que pertenezcan a una misma red tendrán conectividad y que no tengan la dirección repetida. Ese es un gran problema. Si tienen la dirección repetida, ARP se va a confundir y va a dar dos MAC address distintas para una dirección IP. Entonces no va a saber, cuando quiere encontrar la MAC address, a cuál MAC address es la que se está refiriendo cuando yo quiero enviar un paquete al destino, ¿sí? Ese es el problema. IP tiene un mecanismo para advertir las direcciones IP duplicadas. Si ustedes ponen una dirección IP que sea duplicada en una misma red, el sistema operativo le va a advertir a través de un mecanismo que tiene IP. Ya lo vamos a ver. Y lo que vamos a ver ahora es cuáles son los problemas que tiene la configuración manual. La configuración manual está muy bien, o sea, el planeamiento del IP addressing es algo que se hace normalmente, sea manual o sea automática la configuración. Ese planeamiento hay que hacerlo, o sea, decir yo voy a usar, tengo tantas direcciones IP disponibles para host, supongamos que tengo una red clase C, tengo tantas direcciones IP disponibles para host, tantas las voy a configurar yo manualmente, voy a configurar todas manualmente, voy a llevar una planilla y me voy a preocupar de que no se repitan, ¿sí? Pero eso empieza a ocasionar ciertos problemas cuando yo ya no tengo 200 máquinas para configurar, sino tengo 2000. ¿Sí? Entonces ya necesito un ejército de gente de manera muy coordinada que lleve la unicidad y que cada una de esas direcciones IP no se repita y sea única, ¿sí? Entonces para eso, que es lo que estamos viendo en la transparencia, hay, digamos, ahí les acabo de resumir esto que veíamos, o sea, los inconvenientes de la configuración de IP manual, ¿sí? En caso de errores, obviamente se dificulta el error, o sea, hay que ir máquina por máquina a ver cuál es la que genera el problema con la dirección IP duplicada. Es muy difícil la reconfiguración o la ampliación, o si uno quiere cambiar algún parámetro de la configuración, tiene que ir equipo por equipo, de la misma manera que lo hizo inicialmente. Y esto genera siempre una sobrecarga administrativa de la red, o sea, hay gente que tiene que estar dedicada a esto y esa no es la manera que se usa. De hecho, ustedes seguramente ahora están utilizando una IP configurada dinámicamente, ¿sí? O de manera automática. Las ventajas que tiene cuando se lo provee de manera automática es de que alguien setea las reglas por las cuales se obtiene eso, o cómo se obtiene o qué se obtiene, que normalmente es el administrador de la red o un administrador de redes IP. Y se eliminan muchos problemas de configuración porque se pueden, aparte de enviar lo mínimo básico para que un host IP funcione, que es la dirección IP y la máscara de subred, eso es lo mínimo que se necesita para que un host IP funcione, se pueden mandar otros elementos de configuración también, como la puerta de enlace por defecto, o el default gateway, servidores de DNS, servidores de hora, etcétera, y un montón de otras configuraciones. Nosotros en este curso vamos a ver solo las configuraciones básicas, que es dirección IP, máscara de subred, y algunas otras configuraciones adicionales que no sean interesantes para este curso, ¿sí? De HCP,
es una aplicación y un protocolo bastante complejo y extenso. Entonces, este mecanismo de asignar, si entendemos bien cuáles son los pros y los contras de la configuración manual versus la configuración automática, vamos a estudiar ahora, ya sabemos la configuración manual cómo se hace, o ya sabemos cómo se planea, ahora vamos a ver cómo se hace la automática. Entonces, este protocolo, que es parte, se llama el protocolo DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol, y también la aplicación se llama DHCP, DHCP servidor y DHCP cliente, ¿sí? DHCP es un protocolo que maneja, digamos, la asignación de direcciones IP de manera dinámica, y aparte es una aplicación cliente-servidor que corre en la capa 7, ¿sí? Entonces, lo que hace DHCP es centralizar la administración y la asignación de configuraciones IP de manera automática. Está estandarizado en el Request for Comment 1541, /2 y en el 2131, y es una mejora, una extensión de un viejo protocolo que se llamaba BootP. Este protocolo BootP hacía básicamente lo mismo que DHCP, pero con menos opciones y de alguna manera distinta de funcionamiento. El protocolo que se usa hoy en día es DHCP. Entonces, como les comentaba, DHCP se llama al protocolo, ¿sí? Que usa como protocolo de capa de transporte el protocolo UDP, ya lo vamos a ver un poco más en detalle cuando veamos los protocolos de la capa de transporte, pero que tiene dos partes básicamente. Tiene una aplicación de DHCP Server y una aplicación de DHCP Cliente. Lo que tienen ustedes instalado normalmente en todos los equipos que usan o que toman direcciones de un DHCP Server, una red IP, es el DHCP Cliente, ¿sí? Si el DHCP Cliente no está instalado, la gente lo da por hecho porque la mayoría de los equipos lo traen instalado, pero puede no tenerlo instalado. No funciona, digamos, teniendo solamente el servidor, esto no funciona, ¿sí? Es una aplicación cliente-servidor y que interactúa de una determinada manera. Lo que hace el servidor de DHCP es básicamente, ya vamos a ver un poquito más en detalle, ofrecer una bolsa de direcciones IP disponible para que los clientes elijan, ¿sí? Básicamente ese es el funcionamiento. Vamos a ver en detalle cómo hace eso, ¿sí? ¿Qué significa? Que si ustedes tienen una red clase C, supongamos la red 192.168.1.0, y yo quiero dejar, supongamos que deje desde la 1.1 hasta la 1.10 para poner direcciones IP estáticas, ya vamos a ver para qué sirven, y que quiere entregar desde la dirección 10 hasta la dirección, no sé, 60, que quiere entregar esos hosts. Entonces lo que va a hacer DHCP Server es ofrecerle a todos los DHCP clientes, cuando no haya ningún DHCP cliente que eligió una bolsa de direcciones disponible para que el cliente elija, ¿sí? A medida que los clientes van eligiendo, la aplicación de DHCP Server la va sacando de la bolsa que ofrece a los próximos clientes. Entonces, de esa manera garantiza que no haya IP duplicada, ¿sí? O sea, automatiza el proceso de que de alguna manera ustedes harían de manera manual, que sería tachando en alguna planilla las direcciones que ya fueron, digamos, configuradas de manera manual. DHCP hace esa tarea de manera automática. Bien, ¿cómo funciona? Bueno, hay servidor o servidores de DHCP, como les decía, con una bolsa de direcciones, un pool, se llama un pool de direcciones disponible para que los clientes elijan, ¿sí? Estos clientes que ustedes lo tienen instalado en su teléfono celular, en su notebook o en su PC de escritorio, etcétera, o en su Chromecast, lo pueden, si ustedes entran en la configuración, van a ver que tienen la opción de ponerlo automático manual. Por defecto, la mayoría de los sistemas operativos vienen automático porque asumen que es la manera estándar de conectarse a una red IP, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo primero que hace el cliente? El cliente, cuando se enciende y tiene la aplicación de DHCP cliente instalada, lo primero que trata de hacer es buscar los servidores, si es que hay servidores de DHCP disponibles en esa red, ¿sí? Para eso hace un broadcast con un tipo de paquete especial que se llama IP List Request. ¿Por qué? Porque solo van a contestar a ese mensaje especial en busca de un set que va a llegar a toda la red
pero ese mensaje solo va a ser entendido y contestado por un servidor de HCP. ¿Sí? O sea, el servidor de HCP va a entender que es para él ese IP list request, offer a ese cliente que lo pidió, porque se identifica a través de su MAC-address, le va a hacer un IP list offer de la oferta de direcciones que tiene disponible. En el caso de que nadie haya tomado direcciones todavía, serán todas las que están configuradas en ese servidor. Después, en el paso 3, el cliente de esa bolsa de direcciones ofrecida va a hacer un IP list selection y el servidor le va a contestar con un ACK, o sea, que le confirma la dirección IP que seleccionó. ¿Para qué serían estos dos últimos pasos? Bueno, porque normalmente hay muchos clientes pidiendo direcciones de HCP en el mismo tiempo, entre comillas, no pasan en el mismo tiempo, pero todo esto tiene un tiempo, no es instantáneo, digamos, ¿sí? O sea, se mueve a la velocidad de la red y a la velocidad de respuesta de los servidores de HCP. Entonces, se puede dar el caso de que dos clientes hayan seleccionado la misma dirección IP de la bolsa original que llegó, ¿sí? Entonces, el servidor de HCP entiende esa situación y a uno le da el ACK y al otro no, y el otro vuelve a iniciar el proceso una vez más hasta que obtiene una dirección que es única, ¿sí? No sé si alguien no entiende alguna parte de esto, me interrumpen, ¿no? Y les explico bien. Sí, 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 exactamente. Ahora lo vemos un poquitito más adelante. A ver si quiero les paso y lo vemos acá, digamos, ahí hay una vieja configuración de un DHCP server donde dicen la dirección que quieren empezar a entregar IP, la dirección de fin y la máscara, ¿sí? Están estos tres campos que están acá. Supongamos que acá yo pongo la 192.168.1.10 y acá pongo la 192.168.1.60. Bueno, va a entregar de la 10 hasta la 60, inclusive, ¿sí? O sea, 61 direcciones IP. Perdón, 51 direcciones IP. Y le pongo la máscara de subred, que estos tres datos son obligatorios, ¿sí? Hay un dato más que es obligatorio, que es el tiempo de duración, que ahora voy a eso. ¿Sí? Eso es una configuración que van a tener que hacer ustedes como administrador de la red. De hecho, si ustedes acceden a los modem router que tienen en su casa, ese equipamiento tiene un DHCP server incluido en el equipo, ¿sí? No es una función ni del modem ni del router entregar direcciones IP, ¿sí? El modem, ya hemos visto cuál es la función, es modular una señal y convertir una señal analógica en digital o digital en analógica, o convertir entre dos señales digitales, pero eso es lo que hace un modem, digamos, ¿sí? Cambia la modulación de la señal. El router tiene otra función, que ya lo vamos a ver. Lo que pasa es que viene todo incluido en el mismo equipo, ¿sí? Y ese equipo también tiene incluido un DHCP server. Si ustedes logran acceder a la configuración y se van a la configuración de DHCP, van a ver que lo que yo les acabo de mostrar está puesto de alguna manera y viene preconfigurado por el proveedor de internet o porque instaló el servicio, y ustedes lo pueden modificar a como ustedes quieran, digamos. No sé si contesta la pregunta. Sí, sí. Bueno, en principio, digamos, para no complicar la cosa, puedo configurar varias redes IP, ¿sí? Varios rangos distintos, varios pools, pero hay que saber bien para qué se lo hace. Se lo puede hacer en un mismo servidor, ¿sí? Entregar distintas subredes IP. Ya vamos a ver bien cómo se lo hace, ¿sí? Pero empecemos por lo básico, que es entregar una sola red IP, el caso clásico, ¿sí? En el servidor de HCP que ustedes tienen en sus casas, lo más común va a ser que solo puedan entregar un solo pool de direcciones IP, que es el que está configurado ahí. Lo pueden cambiar, digamos, pero uno solo. Pero en un servidor de HCP ustedes pueden configurar distintos pools de direcciones IP para entregar. Pero empecemos por lo básico, que es uno. Entonces, entendiendo esta operatoria,
lo primero que se hace es un IP list request. Si el cliente inicializa una versión limitada de TCP/IP. ¿Por qué una versión limitada? Porque yo estoy queriendo obtener direcciones IP. ¿Y cómo obtengo direcciones IP si no tengo IP, digamos? O sea, ¿cómo interactúo con el servidor de DHCP? Bueno, tengo que interactuar en la capa 2, digamos. No puedo interactuar en la capa de IP si todavía no tengo IP, ¿sí? Entonces, obviamente, lo que hago es un broadcast, ¿sí? A nivel de Ethernet. Entonces, lo que hago con ese broadcast, también mando mi MAC address de origen para que sepa quién le está haciendo el request, ¿sí? Y es en ese IP list request pongo este host, que ya hemos visto que todo cero era este host, y como destino para que se traduzca a la MAC address FF, tengo que poner la dirección de broadcast de la red IP esa donde yo estoy, ¿sí? Que serían todos los IP en uno o el broadcast local. Una vez que hago eso, DHCP me contesta con el list offer, ¿sí? Y ahí hay una salvedad. ¿Puedo tener más de un DHCP en la red? Sí puedo tener más de un DHCP en la red, y todos los DHCP que, como yo hago un broadcast, todos los DHCP reciben ese paquete y todos los DHCP contestan a ese list request. ¿Sí? Ya vamos a ver para qué sirve eso. Por ahora entendamos que si tengo más de un servidor de DHCP en la red, los servidores de DHCP no se comunican entre sí, o sea, ninguno es consciente de lo que el otro está ofreciendo, entonces tengo yo que preconfigurar que lo que se está ofreciendo sea coherente a los clientes. O sea, por ejemplo, que sean rango mutuamente excluyentes, ¿sí? Ya vamos a ver para qué se hace eso. Y después de eso, el cliente hace el IP list selection, ¿sí? El cliente selecciona la configuración IP de la primera oferta que recibe, si recibió más de una oferta, ¿sí? Y hace un broadcast para que los otros servidores de DHCP sepan a quién le reservó y descarten esa oferta, y después hace el list ACK, que es el último paso. Que hizo la oferta, responde, el servidor de DHCP le responde con una ACK, y recién ahí el cliente inicializa IP. Por eso van a ver que a veces este proceso, si ustedes lo hacen en su celular de Wi-Fi, supongamos si tocan el icono de Wi-Fi, van a ver que eso demora como un tiempo. Si ese tiempo que demora no es el tiempo de la radiofrecuencia de Wi-Fi, digamos, la red, ya hemos visto a nivel de SSID, radiofrecuencia está conectada, porque ya intercambiaron la clave y está conectada. Lo que está haciendo ahí es intentando renovar, o está el cliente de HCP pidiendo una nueva configuración de IP o renovando la configuración de IP que tiene. Esa es la demora, está pasando por todos estos pasos que yo les acabo de contar. Ya lo vamos a ver igual cuando hagan el trabajo de mitad de término, vamos a usar un analizador de protocolo para ver todos estos casos. Bien, ¿cómo se renueva el alquiler? Otra de las partes, digamos, fundamentales y obligatorias de DHCP, más allá de la dirección de inicio de la bolsa, la dirección de destino de la bolsa y la máscara de red, es un parámetro que se llama list time o list duration o time to live, ¿sí? Ese time to live le dice cuánto tiempo el cliente tiene alquilada esa dirección, ¿sí? Muchas veces cuando pasa en hoteles o lugares públicos, etcétera, ustedes imagínense que a un hotel o a un bar durante el día van, no sé, supongamos que vayan, no sé, o durante la semana para que seamos más precisos, que eran 5.000 clientes, 6.000 clientes distintos con sus teléfonos celulares, todos distintos, todos con MAC address distintas, todos tomando direcciones IP. Lo que tiene configurado ese DHCP server, que ya hemos dicho que normal, en el caso de los bares, hoteles, etcétera, estará dentro de los modems. En el caso de una red más importante será un servidor DHCP porque va a necesitar mucho más procesamiento. No tiene configurada 20.000 direcciones distintas o 30.000 direcciones distintas. Lo que tiene que hacer es ir reciclando esas direcciones. ¿Por qué? Porque una persona va a un bar o un hotel, está un tiempo y se va. Y no tiene sentido que yo le deje alquilar esa dirección de por vida. Entonces, para setear ese tiempo por el cual el DHCP server entiende que esa dirección está entregada y no la vuelve a entregar, se le configura un parámetro que se llama list time o list duration, o la duración del alquiler, ¿sí? O time to live.
Ese time to live es seteado en el servidor de HCP y tiene que ver con el tipo de funcionamiento que yo espero de esa red. Supongamos, si es una red cableada de la UNTA, donde más o menos todo el día va todo el mundo a trabajar, y bueno, por un tema de, normalmente le setearé 7 días, o 10 días, o 5 días, una cosa así. Ahora, si es un bar, o un hotel, o algo donde la gente va, está un par de horas y se va, y bueno, le setearé un par de horas, y que esa dirección se venza. ¿Por qué? Porque normalmente la gente se va, y si vuelve, que vuelva a pedir otra y se le asignará otra dirección, ¿sí? Más o menos así funcionan las casas de ustedes también. O sea, no pretendan que cuando viene un invitado a la casa de ustedes y ustedes le dan la clave para que se conecte a la red, esa dirección quede para siempre alquilada a esa MAC address, porque lo que hace DHCP Server guarda una relación entre la dirección IP que entregó y la MAC address. Ya vamos a ver para qué. Guarda ese par como una pequeña base de datos. Entonces, ahora, por otro lado, ¿cuál sería el problema de que yo le ponga, no sé, 10 segundos? ¿A quién se le ocurre? Porque ahí, cada 10 segundos se me liberarían todas las direcciones IP, digamos. Va a haber mucho tráfico en la red pidiendo la dirección. Claro, exactamente. O sea, va a haber un tráfico exagerado de renovación de direcciones IP y un procesamiento exagerado del servidor de HCP, intentando hacer todo el proceso demasiadas veces, no tiene ningún sentido. Entonces, tanto la elección del tipo de red, para ver cuántos clientes concurrentes voy a tener, ¿sí? O sea, cuántos clientes de HCP voy a tener conectados en un determinado rango de tiempo, todos al mismo tiempo. Eso me va a definir el tamaño de la bolsa que yo tengo que tener para ofrecer, y el tamaño de la bolsa me define el tipo de red, ¿sí? Si va a ser A, B o C. Entonces, todos esos parámetros son los parámetros que hay que tener en cuenta cuando se configura un servidor de HCP, ¿sí? Hasta ahora hemos visto cómo se hacía el alquiler de la dirección de HCP. Ahora vamos a ver cómo se hace la renovación, ¿sí? El cliente de HCP siempre intenta renovar con el mismo servidor que le entregó la dirección en la mitad del list time, o sea, en la mitad del time to live. En esa mitad del time to live, lo que intenta hacer es se contacta con ese servidor y le pide una renovación de dirección de otro time to live, digamos. ¿Sí? O sea que cada medio time to live se intenta la renovación inicial. Si esa renovación inicial no se puede hacer porque el servidor no está disponible o por lo que sea, se intenta los 7/8 del time to live ya con cualquier otro servidor de HCP. O sea, se vuelve a hacer todo el proceso completo. Ya no solamente se lo busca ese servidor de HCP que le entregó la dirección para que le renueve. Entonces, todos los clientes intentan renovar al 50% del tiempo que el administrador de HCP ha configurado, ¿sí? Envían un paquete de HCP request al servidor específico que le alquiló la configuración, ya no a un broadcast. Si el servidor está operativo, envía una ACK y es la mitad de los pasos que hace antes, ¿sí? Renueva la dirección y actualiza el time to live. Ahora, si no puede renovar, espera hasta el 87,5%, ¿sí? Que serían esos 7/8 del time to live, intenta renovar con cualquier servidor de HCP, ¿sí? Si no puede renovar expirado el time to live, o sea, el total del time to live, bueno, queda sin dirección IP, o sea, esa dirección se vence y pierde la conectividad IP y tiene que empezar de nuevo a pedir direcciones IP. Vuelve a empezar el paso desde cero. Acá vemos todos los servidores de HCP, sean de la marca que sean, sea de la tecnología en que sean. Esto es viejísimo lo que les estoy mostrando, pero un poco lo dejo a propósito para que vean que esto no es que por ser más nuevo tiene más cosas, digamos. El protocolo de HCP y las aplicaciones de HCP están estandarizadas y siguen ese estándar desde el momento que se crearon, ¿sí? Algunas tendrán una interfaz un poco más pulida, otros menos pulida, otros tendrán un archivo de texto de configuración, pero todas tienen el mismo tipo de funcionamiento. Bien, ¿cómo se diseña?
Si hay alguna pregunta que quieran hacer, me consultan, ¿no? Bueno, ¿cómo se interactúa y se diseña con DHCP? Hay equipos que por sus características no van a obtener direcciones IP de manera dinámica, o sea, las van a configurar ustedes de manera estática, ¿sí? Esas direcciones que ustedes van a configurar de manera estática las tienen que dejar fuera de la bolsa que el DHCP va a entregar, porque si no, ¿qué es lo que va a pasar? Yo voy a configurar, supongamos, los 192, 168, 1.5. Y si esa dirección está dentro del rango que DHCP va a entregar, se la va a entregar a un cliente en algún momento que se la pida y voy a tener un conflicto de IP, ¿sí? Entonces, lo que hay que hacer es separar lo que va a ser estático de lo que va a ser dinámico. Normalmente lo que va a ser estático son servidores. Primero el servidor de DHCP. El servidor de DHCP no puede tener una dirección de DHCP, ¿sí? Tiene que tener una dirección estática. Después los routers tienen direcciones estáticas. Es lo normal. Servidores DNS y otro tipo de servidores tienen direcciones estáticas. Entonces, dejar esas direcciones estáticas reservadas, que normalmente se deja el rango más bajo de esas direcciones, ¿sí? Y dejar las otras direcciones para entregar a los que son clientes propiamente dichos, o sea, las PC o dispositivos o teléfonos que están configurados, que van a ser conectados a esa red. Después existe la posibilidad de interconectar por un tema de redundancia, o sea, ¿por qué yo quisiera tener dos servidores de DHCP? Bueno, porque si yo tengo un servidor que se encarga de entregar todas las direcciones IP y ese servidor se rompe, me quedo sin red IP, cosa que no me pasaría si yo lo hago de manera manual. Se me rompe una máquina y el resto sigue funcionando, ¿sí? Entonces, este punto único de falla hay que subsanarlo de alguna manera, ¿sí? Lo que se hace es poner dos servidores de DHCP, es lo normal. Ahora, esos dos servidores de DHCP, hay distintas maneras de configurarlos, ¿sí? No pueden entregar nunca el mismo pool de dirección IP, porque si entregan el mismo pool de dirección IP, estamos en el mismo problema que teníamos antes con la dirección IP estática. O sea, va a haber dos servidores que a dos clientes le van a entregar la misma dirección IP. Profe, Eso, sí. ¿podría repetir que se me trabó un poco la PC? Sí. ¿Desde dónde he escuchado? Desde lo que estábamos iniciando acá de la colisión esta de cuando se cae un servidor de SHP. El servidor de DHCP, al ser el único encargado de entregar las direcciones IP, es un punto único de falla. O sea, se me rompe ese servidor y me deja de funcionar. Si tengo 2000 hosts, me dejan de funcionar 2000 hosts, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tengo servidor. Se vencen las direcciones, que se van a ir venciendo, digamos, a medida que se han ido tomando, porque si yo le he puesto 7 días y una tomó el lunes, una máquina se prendió el lunes, se va a vencer el otro lunes, y si la máquina se prendió el miércoles, se va a vencer el otro miércoles. Entonces se me van a ir muriendo las máquinas porque no van a poder renovar en la última opción de renovación que tienen a los 7 octavos, y se va a vencer el time to live y van a quedar sin conectividad. Entonces, para resolver ese problema, se ponen normalmente, si la red es muy grande y lo justifica, no creo que la casa de ustedes se justifique, más de un servidor de DHCP. Para poner más de un servidor de DHCP hay que tener ciertos recaudos, porque los servidores de DHCP no se comunican entre sí, o sea, no saben qué dirección, no tienen una base de datos compartida, ¿sí? De direcciones entregadas. Entonces, el administrador tiene que configurar los rangos para que esos dos scope o pools de direcciones sean mutuamente excluyentes. Ahora, para que sean mutuamente excluyentes, tengo que contar con el doble de direcciones IP en mi diseño, ¿sí? O sea, si yo tengo que ofrecerle direcciones IP a 200 clientes, si yo tengo un solo DHCP, bueno, configuro una red C. Ahora, si yo necesito tener dos DHCP por redundancia, no puedo configurar una red C, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesito 200 de un servidor más 200 del otro servidor. Entonces, necesariamente necesito una red más grande si quiero dar full redundancia a esa situación, ¿sí? Hay distintas configuraciones, no voy a entrar, hay miles de configuraciones que se pueden hacer también con una sola red IP, hay Herbits, hay un montón de configuraciones que no vienen al caso. Le estoy dando el caso, digamos, más clásico en el que ustedes no tienen otros recursos más que lo que conocen de esta materia, ¿sí? En la práctica se puede hacer cosas
mucho más compleja que la que yo les estoy contando, sin tener doble dirección IP. Se lo digo por la duda, alguno me quiera preguntar, sí se puede hacer con una sola red IP, pero nosotros no lo vamos a ver. Olvídense para esta materia, porque es realmente algo mucho más complejo que no vamos a llegar. Entonces, también se puede, ya vemos un caso en el cual se ofrece, había un caso clásico cuando las direcciones IP, bueno, las direcciones IPv4 siguen escasas, pero de alguna manera hubo un paliativo con las direcciones privadas, digamos, que uno la puede configurar, y con otras situaciones de ruteo que no vienen al caso, pero se puede ofrecer, se puede entregar direcciones de HCP. Ustedes fíjense que si hace un broadcast, el broadcast es local, porque se hace a nivel broadcast de MAC address, se hace a nivel local. Entonces, si yo tengo un router en el medio, eso no pasa hacia el otro lado. Bueno, hay un modo que tienen los routers para permitir que solo los paquetes de HCP pasen hacia el otro lado del router, ¿sí? Que se llama DHCP Forward, y esto permite, un poco la consulta que me hacían al principio, tener más de una configuración de red IP posible por cada servidor de HCP, ¿sí? Entonces, con esta opción también me permite poner no solamente los dos servidores en la misma red, sino dar redundancia en dos servidores que estén remotos, que estén conectados a través de un router. Ya lo vamos a ver un poquitito más adelante. Cuando veamos ruteo van a entender un poco mejor esta parte. Entonces, si yo quiero ofrecer redundancia, bueno, ahí le configuro a los dos servidores, los dos ámbitos de red que quiero ofrecer. En cada uno configuro una parte, ahí no voy a tener full redundancia, o configuro en cada uno una red completa del host que quiero entregar y voy a tener full redundancia en este esquema, ¿sí? Hay veces que uno tiene que hacer, tiene que hacer trade-off, relaciones de compromiso de lo que quiere hacer en el diseño. Muchísimas veces les pasa eso y es así. O sea que van a elegir no dar full redundancia, sino reducir un poco de costo y dar redundancia parcial, ¿sí? Después hay muchas opciones que se pueden entregar con un servidor de HCP. La más común es entregar el default gateway, o la puerta de enlace por defecto. Cuando uno entrega esto, que esto también es un parámetro que obviamente uno lo puede configurar manual en la dirección IP, lo que hace es, cuando IP detecta que una dirección es remota, que ya hemos visto cómo lo hace el AND entre la dirección IP origen y la máscara de red, y la dirección IP destino y la máscara de red. Si ese AND le da igual, es que es local. Si ese AND no le da igual, va a ir a buscar el default gateway. Y ese default gateway lo tiene que tener configurado de alguna manera. O lo puede tener configurado de manera manual, o lo puede tener entregado por DHCP, ¿sí? Esa opción, si ustedes se fijan acá, bueno, justo acá no está, pero... Sí, justo acá no está la opción esa, pero bueno, hay otra ventana donde se pueden configurar las distintas opciones y uno le dice... Acá fíjense que en este caso en particular, y existen todos los servidores de HCP, hay definido un exclusion range, o sea, un rango de exclusión. Si por algún motivo ustedes tienen en su red, no empiezan de cero y tienen la dirección que quedó configurado de manera estática y que está dentro del pool que ustedes ponen, no fuera, porque si estuviera fuera, lo excluyen acá, digamos, sacándolo fuera de lo que les comenté al principio. O sea, empiezan a partir de la 10, ya han excluido de la 1 a la 9, ¿sí? Entonces, pero si, por ejemplo, les quedó configurado no sé, 35 y no la pueden mover por alguna razón en particular, pueden excluir, o sea, que este pool no la considere a la 35, digamos, no la entregue nunca. Para eso existe este exclusion range. Lo tienen todos los servidores. Bien. Eso es básicamente lo que entrega el servidor de HCP de manera obligatoria: dirección IP, máscara de subred y time to live, de manera obligatoria. En algún momento fue muy común de poner time to live infinito. De hecho, creo que acá está en una de las opciones, unlimited, digamos. Esto obviamente no tiene ningún sentido desde el punto de vista del diseño. Absolutamente ningún sentido. Pónganle un mes, pónganle un año, lo que quieran, pero el ilimitado significa que esa dirección que se asignó alguna vez
no va a salir nunca de esa bolsa de dirección. Y aunque a ustedes les parezca increíble, muchos DHCP server que venían configurados dentro de los routers venían configurados así. No me pregunten por qué. Entonces, cuando ustedes iban a un bar, alguien tenía que pedir, apáguenlo al router, y alguien iba, lo apagaba, y eso borraba esa configuración que había quedado tomado de manera ilimitada y volvía a liberar las direcciones IP, porque una vez que se llena lo que el DHCP entregó, cuando hace acá el IP list offer, este IP list offer le ofrece 0. O sea, no le puede ofrecer ninguna si la tiene toda ocupada, ¿sí? Entonces, hacer el planeamiento de un servidor de DHCP requiere cierta dedicación, ¿sí? Dentro de lo que yo le acabo de comentar, no es nada más complejo que eso. Pero digo, no es simplemente instalar un servidor de DHCP, poner 2 rangos y ponerlo a funcionar. No, no funciona así. Hay que pensar un poquitito más y hay que tomar en cuenta un poquitito más de la situación general de la red, que es lo que yo le acabo de comentar. Bien. Acá hay un caso, digamos, era un caso típico que se daba para configurar redundancia de múltiples servidores de DHCP. Se daba a la red local, por ejemplo, este servidor de DHCP que servía a los hosts que estaban de este punto del router hacia acá, o sea, la red local, se le daba el 75% de las direcciones configurada en el ámbito de la red 1 y el 25% que le entrega la otra. Entonces, si se caía alguno de los servidores, el servidor que se caía perdía de alguna manera de entregar el 75% de las direcciones de la red local y el servidor remoto entregaba el 25% de las direcciones. O sea, el trade-off era que al que se le caía el servidor solo le iba a funcionar el 25% de la red porque se lo entregaban a través de esta configuración especial que tienen los routers, que es el Request for Comment de DHCP Forward, que es el 1542, que permitía que los paquetes pasen. Si eso no está configurado en el router, los paquetes no van a pasar a través del router. Lo normal es que los routers no lo traigan configurado, y esta es una configuración que hay que también planearla con cierta delicadeza, digamos. ¿Sí? Hay que saber bien qué es lo que uno está haciendo, pero teniendo los conceptos de cómo funcionan los servidores de DHCP, lo pueden hacer perfectamente porque es simplemente un diseño, digamos, del punto de vista lógico, digamos, no tiene nada de configuración técnica. Es decir, si yo entrego un recurso allá, bueno, lo entrego por un cierto tiempo y otro necesito que le entregue otro distinto a otro por un cierto tiempo, digamos, no es nada más que eso. Bien. ¿Qué requerimientos tengo para hacer una implementación de DHCP? Bueno, ya les dije, la dirección IP tiene que ser estática, la dirección IP que ustedes le ponen al propio servidor de DHCP, o sea, este servidor de DHCP tendrá que tener una dirección IP dentro de la red que va a entregar direcciones, ¿sí? Porque pertenece a esa red, es un host más de la red, aunque es un host que cumple una función especial, que es un host servidor y que sirve direcciones IP a los otros hosts. Si ese host se cae, obviamente pierde conectividad, por más que o se desconecta de la red, por más que el servidor esté funcionando, la aplicación de DHCP Server esté funcionando, no va a poder entregar direcciones, obviamente. No sé si alguien tiene alguna pregunta hasta acá. No voy a empezar con ruteo. ¿Qué dudas tienen hasta acá? ¿Ninguna? ¿Todos entienden todo? Aparte de Pablo, ¿nadie tiene ninguna duda de lo que hemos visto de IP hasta acá? Bueno, mejor, buenísimo. Hablemos un poco entonces del examen. Esto es lo único que le voy a dar por hoy, es esto, ¿sí? Porque si le introduzco la parte del ruteo, quiero verlo con clase entera ruteo y no lo vamos a terminar, ¿sí? Si bien no es muy complejo ruteo, pero le tengo que explicar con detalle determinadas cosas.
¿Mm? Bien, nos concentremos o charlemos un poco del tema del examen de Teleinformática 1, los que tengan que rendir Teleinformática 1. El examen, como les había comentado, es el 9 de septiembre a las 15 horas. Va a ser un examen multiple choice. Probablemente sea por Google Classroom, o sea, le va a aparecer un formulario con preguntas, con opciones para contestar. Ustedes van a tener que contestar una. Esas preguntas, después de un cierto tiempo, no sé cómo han rendido. ¿Ya han rendido algún otro examen? Ingeniero, sí, hemos rendido el lunes y bueno, más tarde tendremos que rendir economía, pero uso otro modelo para calificarlo. Ajá. Pero sí, la idea es, por ejemplo, el lunes pues, nos dieron 40 minutos, 30 preguntas Sí, y bueno, más o menos teníamos un poco, 2 minutos por pregunta, si no me equivoco. claro. Ujú. Y sí, eran 15 preguntas, 40 minutos, nos daba un poco más. Y la idea era esa, digamos. Algunas nos puso para responder conciso en 2 o 3 renglones, Sí. pero la mayoría múltiple choice. Sí, sí, el examen va a ser completo multiple choice, lo que sí se les requiere en la pregunta que envíen las pruebas de lo que han resuelto, porque por ahí algunas, no todas van a tener el mismo tiempo, ¿sí? Voy a tratar de no setearle a todas al mismo tiempo, porque si no tengo que hacer todas con el mismo puntaje y todas bastante parejas. Es difícil tomar una materia de diseño con multiple choice porque no puedo evaluar el diseño que ustedes hacen, pero me voy a concentrar principalmente en los conceptos que hemos visto durante la clase, durante la teoría y la práctica, así que estudien específicamente los conceptos. Seguramente van a ser alrededor de 15 o 20 preguntas también, multiple choice excluyente, o sea, no va a haber que sea la A y la B, las dos correctas, digamos, va a ser o A o B o C o D, van a tener 4 opciones normalmente, y bueno, y va a ser eso, me la van a enviar y yo se las corrijo, digamos, eso la envía automáticamente. ¿Por qué plataforma han rendido? Por la Por la SEO. SEO. Ah, por la SEO, sí. Pasa que le tengo miedo yo a eso porque ya he visto gente que ha tenido problemas, entonces por ahí la hago por Google Classroom directamente. Igual, de todas maneras, les confirmo antes. Esta tarde voy a hablar con el director de carrera por ese tema. Es bastante importante para esta materia que instalen el GNS3 y hagan, es muy básico lo que vamos a usar, pero que lo hagan, ¿sí? Porque si no, no lo van a terminar de incorporar al conocimiento. Instálenlo, configúrenlo, es muy básico, es lo que yo les he mostrado básicamente. Conecten 2 PC a un switch y con eso pueden funcionar perfectamente y podemos hacer un montón de cosas con eso. Bueno, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Entre 15 y 20. Y con 4, con el que se aprueba siempre. Todavía no tengo definido si van a ser con puntaje negativo o no. Lo normal es que sí, pero déjenme que lo vea. Sí, todavía no tengo definido. O sea, puntaje negativo significa que si ustedes contestan mal, les resta, es para evitar la adivinanza, digamos, les resta el mismo puntaje que esa pregunta sumaba. Si no contestan nada, no pasa nada. O sea, ni suman ni restan, ¿sí? Eso para evitar que se tiren lances sobre preguntas que no entienden. Y para evitar eso, se le pone esa penalidad. Ingeniero, profesor. no, iba a comentar que sí, voy a hacerlo de la aplicación, nomás que como estuve medio abruma. En realidad, por falta de organización, no por otra cosa, pero ya voy a conectar el switch y las 2 PC que tengo y voy a instalar la aplicación. Está bien, no hay problema. O sea, eso es un adicional de la materia. Capaz que hay gente que no lo necesita, digamos. Yo creo que en la mayoría de los casos lo van a necesitar. Es nada más que para ustedes. Yo le tomo el examen igual, digamos.
¿sí? Lo que sí lo van a necesitar seguramente para hacer las prácticas, porque las prácticas de laboratorio, como no pueden ir en el laboratorio, hay equipo, hay switch, etcétera. Pero como no pueden ir al laboratorio, van a tener que hacer la práctica en su casa con un simulador. Sí, profesor, también queda pendiente que cargue las regularidades para poder rendir. Sí, sé que las tengo que cargar. El problema es que no me habían pasado la planilla nueva. No sé quiénes abandonaron Teleinformática 1, entonces no le quiero cargar la regularidad a alguien que no se va a presentar a rendir, digamos. Entonces eso es lo que le pedía a la Secretaría de la Facultad de Ingeniería y todavía no me contestaron porque ellos tampoco saben. Así que bueno, si no le pondré la regularidad a todo y bueno, si se presentan a rendir. Ingeniero igual lo puede ver en la lista de los trabajos prácticos. Sí, Ahí estamos todos los que hemos participado, digamos, lo que hemos hecho en la sí, sí, materia. sí. Sí, así es. Lo que pasa es que había una idea por el tema de la pandemia de que, digamos, si habían estado presentes en clase y habían hecho lo mínimo, que queden regulares, digamos, todos entendemos que es una excepción. Esperemos que, obviamente no el examen, digamos, no lo puedo aprobar si no saben, pero por lo menos sí le puedo dar la oportunidad de que todos rindan, dada la circunstancia, digamos. Uno no se puede poner estricto en esta situación. Esperemos que el final de esta materia, bueno, ya lo podamos tener de manera presencial. Veremos a ver qué pasa. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta de esto o de lo que hemos venido viendo hasta ahora, les doy un consejo. Son muchos conocimientos. Por eso no quiero avanzar tan rápido, ¿sí? Son muchos conocimientos. Lean todo lo que hemos... ¿Cómo van con los prácticos? De Tele 2. ¿Alguien me contesta? Profesor, yo el miércoles pasado no me pude rendí a un final, así que no sé qué andan los prácticos porque entré a ver y no encontré ni en el SEO ni en el Classroom. No sé si dio la profesora el miércoles pasado durante la clase, digamos. Sí, Bien. lo hicimos con ella, los prácticos, con ella guiándonos, como la profesora nos dijo, bueno, lo hagamos acá entre todos, cuestión de que Sí. le quede más tiempo para rendir los finales, pero lo hicimos con ella, el de Bien. cómo asignar las IP, los tipos de IP y todo. Bien, perfecto. Ya han hecho IP addressing. Bueno, perfecto. Entonces van ahí al día, sea como sea. Digamos, mi consejo, IP es un tema que parece simple, pero que no es tan simple. Estudienlo, digamos. O sea, tienen la bibliografía, tienen la transparencia y hagan ejercicio. Les va a venir muy bien el simulador y hagan los ejercicios de IP addressing ustedes de manera personal para que aprendan a hacer subnetting y hacer la asignación de direcciones IP. Bien, si no tienen alguna otra pregunta, los libero hasta la clase que viene. Si no, bueno, me quedo acá para contestar las preguntas de ustedes. No, yo por ahora no ingeniero, pero sí, bueno, me comprometo a ponerme al día. Bueno, eso comprometo, háganlo por ustedes, no por mí, digamos. Ustedes son los que tienen que aprender. Creo que No, está claro que es por mí, sino por una cuestión también de organizarme, porque es muy interesante los temas, pero para hablarlo en el aire prefiero quedarme callado. Bueno, no hay problema. Bueno, entonces nos vemos la clase que viene. Ya les voy a contar bien seguramente la clase que viene, porque ya nos va a faltar. La clase que viene es 2, la otra clase rendimos. Entonces, la clase que viene vamos a ver ruteo, que es el tema que sigue a este tema. La próxima vamos a rendir y vamos a retomar en la clase del 9 del 16, ¿sí?
esa clase del 16 vamos a retomar Teleinformática 1, la clase del 9 obviamente va a ser solo el examen, ¿sí? Ya les voy a comentar bien por qué plataforma lo vamos a hacer, cómo, pero tengan en cuenta que va a ser eso, que va a ser un multiple choice de 15 o 20 preguntas, con más o menos aproximadamente una hora, un par de minutos por pregunta para que respondan. Estudien bien los conceptos, va a ser principalmente conceptual, no van a tener que hacer grandes cálculos, pero bueno, espero que a todos les vaya bien. Bueno, eso, los libero, nos vemos la clase que viene y estudien. Perfecto. Nos vemos entonces el miércoles que viene, Nos profesor. vemos, ingeniero. Muchas gracias. Bien. Ingeniero, que le vaya bien. Chao, Chao, chao. profesor. Chao, Hasta luego. ingeniero. Gracias. Chao. Por nada.